Este día en que ingresamos con confianza a este Shabbat separado y bendecido por tu nombre y que tú has establecido para que tu pueblo se aquiete de sus pensamientos y sentimientos y redirija como es la palabra que hoy vamos a estudiar y a revisar. Que se dirija, Padre, nuestro pensar a la estabilidad y seguridad del reino eterno. Y en esa confianza nosotros podamos permanecer, sanar corazones, sanar sentimientos, emociones desbordadas y que vayan por el canal del chalón de tu paz. Y que esta paz que ha sido posible, Padre, por el sacrificio de Yeshua de Nazaret en la cruz, llegue también a nuestros hermanos en las diferentes naciones en que se encuentran, viendo y dirigiendo su mirar al Mesías, a fin de ser conducidos luego a tierra de promesa, porque es un pueblo en marcha que va en camino hacia un capítulo ya señalado por ti en la palabra. Paz a Jerusalén, lugar del trono del Mesías. Bendecimos a Israel, que está diseminado en el conjunto de naciones, con Yeshua en el corazón y otros aún por conocer y entender, de acuerdo con profecía señalada. Y en esa paz de lo que es la presencia en sus corazones, sea este Shabbat en nuestros hermanos. Sean bendecidos todos de Israel y de aquellos que irán injertándose al olivo. En el nombre de Yeshua. Amén. Bienvenidos, Fidel. Bienvenidos también, que más ha ingresado. A ver. Buenos días, pastor, soy yo. Hermana Pilar. Ya. Sí, buenos días. Buenos días a todos. Shabbat Shalom. Casi que se me hace tarde, bendito el Eterno, alcancé a la oración. Ajá. Sí, y ya también, Mónica Shever, ya viene pronto. Que yo soy la que le mando el link. Ok. Amén. Ya todos están aquí presentes. Blas, Carlos, bienvenido también. Chao, Chalón, Ángela, Eva, Fidel, Pilar, Mari y Yanaris. Ok. Ahí estoy acá revisando para saludar a todos. Sí, a Blas ya también ya hemos saludado. Bien, mis hermanos, entonces podemos ubicarnos en lo que es Cantares 8, 7. Vayamos a Cantares 8 en el verso 7, donde encontramos lo siguiente. Dice: las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Habla de un apagar y de un ahogamiento. Dos situaciones de peligro. Las llama la intensidad de nuestra confianza, de nuestra fidelidad, y hablo también de un ahogar, un conjunto de adversidades para ahogar a esa vida y que no permanezca en el estado de lo que es la confianza y de la certeza. Dice que viene con violencia, porque los ríos no vienen suaves, vienen tumultuosos, viene con tribulación, viene con ímpetu, capaz de causar desastres. Pero ellos, dice, no lo podrán tampoco ahogar. Y si un hombre ofreciera todos los bienes de su casa a cambio del amor, y si un hombre intentara, como se intenta, creer que esto es comprable, sea el método que sea, ofrenda o dinero, y creer que esto se compra,
Tal hombre, dice, de cierto sería despreciado. Ante el reino de los cielos sería un despreciado más, por pensar que la mano y el favor del Padre es adquirible con dinero. Entonces le advierte a tal hombre que se detenga en ese pensar, lo cual es difícil en estos tiempos porque hay un ánimo a hacer exactamente lo contrario. Se ha vendido la idea de que esto se compra y que no interesa fidelidad, amor, ni entrega, ni conocimiento. De eso es lo que vamos a ver hoy día en Cantares 8:7, que como decía al principio, con esto estamos terminando el mensaje de Cantares, porque lo que sigue después son el epílogo, que vamos también a estudiarlo, las conclusiones o las ideas que hemos podido nosotros revisar en cuanto a su contenido, de lo que significa el reino de los cielos. Entonces vamos a continuar. El pasaje empieza con un símbolo como las aguas inmensas, como torrente, porque se habla de muchas aguas, un conjunto de aguas. Pensemos en esas inundaciones que se ven a lo largo del mundo. Las muchas aguas inmensas como torrente y el ímpetu la fuerza de los ríos, que es y que tienen una ambivalencia en su significado, que en ocasiones, por ejemplo, representan adversidad, caos, representa la destrucción, y en otras ocasiones se relaciona con lo cristalino y la abundancia. Poéticamente, y dentro del contraste que nos presenta, nos muestra que por más grande que sea la tormenta, si los cónyuges, si el amado y su esposa, si ellos están maravillosamente juntos por el amor verdadero, como en su oportunidad también al respecto dijo Jesús en relación a ese amor verdadero, que nadie los podrá separar de su mano. Acá no habrá aguas inmensas, no habrá ríos tumultuosos que puedan separar, ahogar, tal como está escrito y lo dejó, está enseñado en Juan 10:28. Nosotros podemos leer en Juan 10:28 con esta certeza, así con la certeza de que yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Esto concluyente también dice lo siguiente: ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las podrá arrebatar de ese destino de estar con él. Nada, ni aguas ni ríos, a menos que no exista el amor verdadero, y entonces a la primera de bastos se sale del redil, que eso es distinto. Acá está diciendo que nadie puede quitarle a él nada. Así pretendieran hacerlo por la fuerza. Las aguas inmensas y los ríos no van a venir aquí en forma suave. Acá van a venir con fuerza contra nosotros. Como dice la Escritura, todo el tiempo son contados ustedes como ovejas para el matadero. Habla de situaciones físicas límites y habla también de situaciones espirituales, de aquellos visitantes nocturnos que pretenden quitarnos la confianza, la seguridad, entidades del mal que no cesan en este propósito y que es parte también de la persecución anunciada, en el cual en las madrugadas vienen a inquietar, que debemos nosotros en el nombre de Yeshua preferiblemente levantarnos y hacerles frente e indicar de qué reino somos. Como dice la palabra, al final terminan huyendo de nosotros porque hay una respuesta
Pero si nosotros dejamos que el miedo nos arrope, van a llamar a otros y eso puede continuar. Con Él, como dice acá en Juan 10:28, con Él nuestro destino eterno es seguro. Y mientras marchamos tras Él, nadie puede venir a quitarnos que ello siga siendo en nuestra vida. El buen pastor vela por cada uno de sus ovejas. Y este es un pasaje de Cantares que trata con lo que es la confianza en su mensaje subyacente, como vamos a poder encontrar, vamos a poder revisar. En medio de fuertes tormentas, el amor que es real, cuando el amor es auténtico, cuando el amor es verdadero, continúan en medio de esto la pareja, poéticamente hablando, Israel y el Mesías, continúan una vez más eligiéndose mutuamente. Cada adversidad, cada río tumultuoso, cada aguas que vienen con fuerza, demandan de nosotros una elección. ¿Dónde está nuestra respuesta? ¿Dónde está nuestra decisión? ¿En dónde vamos a permanecer? ¿En la turbulencia que nos agita o en la confianza que nos asegura que saldremos bien librados? Cada uno tiene la posibilidad de nosotros de ahondar más el problema y multiplicarlo producto de la desconfianza, porque se hace según nuestra fe, según su confianza se hace, según el grado de fidelidad es como nos va a tocar en suerte, porque la fe no es pistis en latín, es más, es confianza, fidelidad, obediencia y certeza. Y se hará conforme a esa confianza, conforme a esa fidelidad. Y a veces nos podemos estar destruyendo más de la cuenta porque no nos alineamos a ese entendimiento. Y en esa elección mutua así permanecerán superando la adversidad juntos de una manera incesante. Una vez puestas las manos en el arado no podemos mirar atrás, ni que las cosas nos distraigan. Y hoy en ese Shabbat nuestra mente, nuestro sentir, nuestro pensar está enfocado en cosas eternas, en cosas que son firmes, porque el reino de Él es estable y en el reino de los cielos no hay crisis. Y en esa confianza debemos permanecer. El amor que aquí se está dando a conocer en este Cantares 8:7 es de un extraordinario valor. Es de una gran riqueza este amor que se muestra acá en Cantares 8:7. Y que ese amor tiene la virtud de permanecer inalterable. Las aguas se mueven, sí. Los ríos se desbordan, sí. Pero este amor tiene que permanecer, el auténtico. Permanece inalterable como lo es el oro bajo fuego, que no deja de ser oro ni se consume, al contrario, es purificado. En su esencia sigue siendo más todavía. No perdamos de vista que las Santas Escrituras, vamos a ver quién desea entrar un ratito. Sheber, hermana Sheber, bienvenida hermana Sheber, adelante. Decía, estamos en Cantares 8:7, hablando de la auténtica. ¿Cómo está mi hermana? Shalom, mi hermana. Estamos en Cantares 8:7, viendo que las aguas, los ríos tumultuosos no pueden ahogar el amor. Es decir, vamos a enfrentar situaciones, como decía, límites difíciles. Pero tenemos que estar en la permanencia, en ese contraste. Mientras todo se mueve, todo da vueltas, nosotros no tenemos por qué ser arrastrados por esto, ni por ríos ni por las aguas. Y hablo de ser arrastrados emocionalmente. Hablo de ser arrastrados
sentimentalmente. Hablo de ser arrastrados en nuestros pensamientos por la turbulencia y la manifestación del río. Aquí se nos demanda hacer un contraste. Nosotros tenemos que ir contra lo que son estas aguas, en la confianza que tiene que cimentarse en lo que es verdad, en este amor verdadero. Que Yeshua dijo, nadie los puede arrebatar de mi mano, nadie los puede sacar de mi paz, nada ni nadie los puede sacar de la condición de ser hijos míos súbditos. Nadie los puede sacar de mi protección, a menos que la oveja salte y se vaya por su cuenta. Producto de la amenaza, decide partir y arreglárselas como es su pensar. Eso es diferente. Y entonces se le van a multiplicar los problemas, porque en lugar de estar en la oración, está entonces en la indefensión, y el adversario, que no pierde oportunidad, acrecentará la fuerza de esa tormenta, y es mejor que no la encuentre de esa manera, y es mejor que no la vaya a buscar saltando o dejando de orar o en la inquietud de la propia angustia y ansiedad que no le da escudo, sino que tenemos que estar yendo tras Él siempre y en su guianza. No perdamos de vista que ya las Escrituras nos han enseñado que el amor es sufrido como primera característica. Amar en medio de, ese es el amor sufrido, como en la gran tribulación. Amar en medio de, como fue Noé, Moisés, amar en medio de, no amar fuera de, yéndome en una fuga a un lugar extraño, o en el cielo, como algunos sostienen, sino es amar en medio de esto. Por eso que el amor es sufrido. Hay amor sin pruebas, no existe. El amor es sufrido porque tiene que ser formado. Es un seguir amando a pesar de cualquier noche oscura que vaya acercando a esta pareja en este cántico de amor supino, el cantar de los cantares. La fortaleza de ese amor con la capacidad, porque la tiene, la capacidad de enfrentar la intensidad de lo que llega como grandes dificultades, incesante apremio, porque el río es continuo. La Escritura coloca estos símbolos para que nos demos cuenta. Va a haber algo continuo, incesante, tormentoso, amenazante. Eso es lo que es un río. Y esto señala que no será extraño que arribe a nuestra vida con la contundencia de lo que es una tormenta perfecta. Sin embargo, nada de eso es capaz de apagar dicho amor que se traduce, y no queda solo en lo sentimental, se traduce en cosas prácticas. La religión es el juego de las emociones y sentimientos y de la evasión. Nosotros somos un ejército y nos han dado armas para poderlas emplear. No estamos en la indefensión por ignorancia o por pecado, que son las dos oscuridades con las que llega todo ser humano aquí a la tierra, sino que estamos llamados a esa preparación y al entendimiento. No solamente defendernos, sino también atacar como ejército. No en lo que vende el hombre como ataque, sino en la autenticidad desde lo que está escrito. Otros son modas pasajeras y de eso prácticamente no queda casi nada. Y en la segunda parte del pasaje se da a conocer un hecho que puede estar en la mente de muchos y que leía al principio. Dice, y si el hombre ofreciera todos los bienes de su casa a cambio del amor, de cierto sería despreciado ante Yahweh, caería en desprecio absoluto si cree que el reino de los cielos consiste en hacer trueques de dinero
a cambio de favores. Tal persona con ese pensar es alguien despreciado por el propio Abba. No existe cantidad de riquezas en el mundo que pueda torcer, doblar el brazo de Yahweh. No existe riquezas en el mundo que pueda reemplazar o sustituir la relación de un amor verdadero que nos debe a nosotros enlazar con Él. No existe, no hay, ni 10,000, ni 1,000,000, nada. No existe. Por más que se ha difundido, no existe. Y esas ideas están en contra de la palabra misma. El que piense lo contrario, porque puede pensarlo, aunque sea por un momento, y ofrezca dinero por amor, se estará colocando en evidencia que no vive ni ha conocido nunca el genuino o verdadero amor que se ha dado y se ha mostrado en Cantares a lo largo ya de estas 93 sesiones. Tengamos cuidado con los pensamientos que se levantan en la carne, con un enfoque en la búsqueda de la riqueza y del poder, y con obsesión, pretendiendo a su entender que ello podrá sobrepasar en importancia y por tanto que se puede relegar a un lado con tal de conseguir esto, relegar a un lado por un momento la bondad, el amor y la sencillez de corazón. De esto puede pasar. Un amor que es auténtico no podrá ser detenido, ni por agua ni por ríos. Y es el que debe ser alimentado y nutrido en nosotros. Es una responsabilidad que tenemos. Si notamos que nuestra lámpara escasea el aceite, vayamos por más. Compra la verdad, dedica tiempo a comprar. Comprar la verdad, dedicar tiempo. Preparación. Hay tal cosa como que yo te doy mi aceite en días finales para que tú tengas la oportunidad de irse con el maestro en el último segundo. No. O se tiene la confianza y los lazos creados, o en ese proceso no va a alcanzar. Y cuando se intenta remediar las cosas, porque ya estamos o ya estaríamos como en otras zonas del mundo están, probablemente no les alcance el tiempo y no estén en la protección en la que deberían estar. Y tendrán que revisar como Cantares. Va a ser aquí una evaluación, revisar qué pasó y en dónde se distrajeron y desde dónde, y qué protección construí. El amar más allá de sus aspectos emocionales, sentimentales conocidos, es una elección. A lo largo de la Escritura podemos encontrar que el amor es una elección. Desde Yahweh, que eligió a Israel, elijo que vivas. Cuando te vi pataleando en tu sangre, elegí que vivas. Es una elección. El que el pueblo de Israel haya superado imperios es una elección del amor de él por ese pueblo. El que estemos aquí nosotros recibiendo la instrucción del Padre desde las Escrituras es también una elección de amor que hacemos cada mañana al levantarnos y estudiar, orar. Es una elección, siempre es una elección. Y debe ser cuidado. Esto es una elección que debe ser protegida para que no se enfríe, como era la labor que tenían los sacerdotes de cuidar que no se apague la menorá, que no se apague la lámpara, porque en esas visitas nocturnas que hacía el oficial del templo o sumo sacerdote, que le decían el ladrón de la noche, el ladrón en la noche, que consistía el ladrón en la noche, que es una expresión que Jesús empleó y que sale del templo.
eran esas visitas sorprendentes. Y si veía a un sacerdote dormido, exponiéndose a que se le apague la lámpara, el sacerdote, o conocido como ladrón en la noche, que es una expresión de esas que nace o que proviene de ese recinto, le rompía la ropa sacerdotal al ministro que se quedó dormido, y él iba y se retiraba avergonzado corriendo por las plazas y las calles. Por eso que la Escritura dice que no lo sorprenda como ladrón en la noche y no nos retiremos avergonzados ante su presencia. Todo eso está en lo que es la cultura hebrea del pueblo de Israel, y que si no conocemos, entonces no vamos a entender, o vamos a imaginar, o lo que es peor, sostener que Yeshua vendrá como ladrón en la noche. ¿Para quién entonces? Para aquellos que se duermen y no vigilan en medio de la oscuridad, que hoy es densa ya, y luego se transformará en lobreguez, en una intensidad de oscuridad que hasta se podría palpar. Vemos en las gentes, o como decían los hermanos al principio, vemos que todas las piezas se mueven constantemente y todo es pura guerra, guerra y guerra, haciendo dar campanazos de lo que luego será. Así que asegurémonos de estar en esa autenticidad del amor que no se compra, no se puede comprar, a fin de que este amor no se apague y que en nosotros pueda estar presente días en que el amor, como dijo la Escritura, ya se enfrió por las aguas, las llamas fueron extinguidas y se ha dado esa situación por un descuido, y en lugar de que haya llamas encendidas, encontramos en los corazones la amargura, la podemos ver, incluso leer, el rencor, el resentimiento, el odio abierto a su prójimo con adjetivos sumamente agresivos, la falta de dominio emocional, incluso de parte de gentes creyentes, hasta diría superan a las del mundo en amargura y en rencor y en odio frente a mensajeros del reino. Hasta de los mismos predicadores se da, y a veces con más intensidad aún, y de otras manifestaciones de un alma ya aplastada por el mundo de las sombras, y la insatisfacción interior de darse cuenta que la religión no le va a funcionar nunca. Nunca le va a funcionar enseñanza de hombres, jamás. Los llevará a la inseguridad, a la insatisfacción permanente, a la falta de confianza. Constante será en su pensar. La religión lo único que hace es disimular, no le va a hacer permanecer en auténtico de lo que acá estamos hablando, y buscará siempre culpables de su propio sentir. Y son presas fáciles después, cuando le vienen ideas impartidas en la carne y comentadas en recintos, que esto se puede adquirir mediante la magnitud de la ofrenda. El amor, dice, es el regalo más grande que nosotros podemos recibir. Y el amor no es débil, el amor es fuerte porque también tiene armas. Y esto debe entender el pueblo de Adonai. Y luego, teniendo ese amor en nosotros, poderlo compartir con los demás. Vamos a darnos cuenta que podemos llegar a ser muy ricos, cuando ¿qué? Cuando amamos y cuando nos aman. Esa es la riqueza auténtica. Como decía, los que dejen padre y madre, riquezas en este mundo tendrán 100 veces más. Está hablando de esto, del amor verdadero, de la intensidad de los que te aman también y de
de tu persona dando ese amor. Vas a experimentarlo 100 veces más porque te acogerán en casas, 100 veces más de lo que antes tenías. Sin mediar recursos, 100 veces más. En amigos verdaderos, en oportunidades increíbles, 100 veces más. Vamos a darnos cuenta que podemos llegar entonces a ser, desde esa verdad escritural, muy ricos. Cuando estamos conociendo cada día más al Rey de los Reyes, nada logrará abatir el amor que tributamos hacia nuestro amado Adón, oh Señor. Estamos llegando, como decía, para los que acaban de entrar, estamos llegando a las líneas finales de este cántico. A partir del verso 8 ya son el epílogo o las conclusiones o las ideas que no debemos olvidar, pensamientos, que con sus palabras finales nos hará recordar lo aprendido y poder seguir caminando ahora con un corazón más enamorado de nuestro Mesías. ¿Cuántas veces en este balance del amor que aquí se está presentando, cuántas veces nosotros, incontablemente casi, le hemos fallado a nuestro Rey? Cuánta rebelión y desobediencia por pecados consentidos hasta pastoreados, abusando una y otra vez de la gracia, porque siempre el pueblo ha pensado que pecar y orar empata, y dándonos nosotros licencias para contestar a ese amor que se nos da. Nosotros nos hemos constituido y somos en realidad cómplices de cada azote que recibió el Mesías por nuestra culpa. Eso se hizo evidencia literal en sus espaldas. Y mientras nosotros no entendamos la dimensión de nuestro pecar, seguiremos todavía bajo la complicidad de ese actuar. Pues en Él fue nuestro castigo. Y esto no es poético, es literal. Fue en Él nuestro castigo. Sobre Él hemos sido nosotros quien hemos estado constituyéndose en la causa de lo duro en que Él fue tratado y molido por culpa nuestra y por culpa de pecados que aún se pueden estar dando en nuestra vida. Y un corazón no obediente a Él. Y a pesar de todo lo que le hemos lanzado a ese amor por nosotros, como hemos visto en Cantares, el amor que Él tiene por nosotros no se ha ahogado, ni con la multitud de las aguas de nuestro pecar no lo ha podido extinguir. Sigue estando firme por nosotros, porque nos conoce y hemos sido elegidos. Lo que es tiempo para que se arrepienta, como dice la palabra, no es permisividad. No podemos vivir de eso, eso no existe, no es permisividad, es piedad sobre nosotros, compasión sobre nosotros. Eso es lo que acontece, que da tiempo para que se arrepienta. No se lo dice al no creyente, se lo dice al creyente, al discípulo, se lo dice al que lo conoce. O como dice la palabra, ¿y por qué no viene antes? Porque no quiere que ninguno de los que lo conocen se pierda. Es un mensaje para nosotros. Cantares nos está hablando a nosotros. En Cantares también está señalando que si el hombre en su pensar sostuviese que es posible de arreglar esto con dinero para conseguir este auténtico amor y favores de Adonai como se venden en plazuelas congregacionales prácticamente ofreciendo este amor de esa manera, perderíamos ante Él porque nos colocaríamos en el menosprecio
del reino celestial sobre nuestras vidas. Y es que el Eterno no está pidiendo dinero de nosotros. Tampoco está pidiendo servicio en sí. La expectativa de Él es recibir de nosotros el verdadero amor. Eso es lo que está pidiendo. Y esto es lo que está mostrando aquí Cantares. Porque será que el hombre le es tan difícil entender esto. Porque quiere controlar él la situación. Porque quiere manejar él las cosas. No desea lo imprevisible, desea lo previsible en su tiempo y bajo el conjunto de sus ideas. Y buscar lograr bendiciones sin involucrarse en los aspectos de afecto con él. Esto es lo que está pasando. Yahweh sabe quién lo ama y quién busca su bolsillo. Para él no es nada extraño. Claro que sufre, pero no le es extraño esa situación. Pero es lo que la idea del hombre de buscar ventajas. Adonai en extensión hablando o simbólicamente hablando, iría ante ese plato de ofrendas y se lo devolvería a tal hombre. Recogería el aporte de dicho hombre y se lo devolvería. Ni te molestes en entregarlo. No hace falta. No me amas. Ten tu dinero. Se lo devolvería en el acto. Si pudiera o quisiera hacer patente este mensaje que está hablando aquí en Cantares 8:7. El servicio para el reino sin amor, animado por un complejo de culpa por no servir. Yahweh no lo considera tampoco. Como cita Cantares, tal persona se autodespreciaría tanto con lo que hace que se envilecería y que sería ya difícil ver cuánto queda de autenticidad en el amor por Abba. Hoy la rutina se lo ha comido. La desconexión empieza a pagar las consecuencias en su vida. El impulso religioso y la fuerza de la gente le impide darse cuenta de en qué estado se encuentra. Y cuando hay amor verdadero, en cambio, sus llamas no se extinguen, siguen siendo cualquiera sea el escenario. Permanecen encendidas con el fuego de la luz y del auténtico. Pero surge la gran pregunta: ¿y cómo saber nuestra condición? Así como hay un termómetro para medir la fiebre que tenemos nosotros o el grado en el cual estamos, también existe un verso en la Escritura. Hay un verso termómetro que cumple dicha tarea para saber cuál es en realidad nuestra situación. Pero vamos a hacer aquí una pausa, somos varios hoy, para orar de manera corporativa a alguien por nosotros, por Israel. A ver quién desea, voy a ver si alguien levanta su mano. ¿Quién desea orar de manera conjunta? Adelante, el que desee puede abrir su audio. A ver, hermano Carlos, adelante. Amén. Gracias, es un privilegio estar juntos, Señor, escudriñando tus escrituras, aprendiendo. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos que están presentes aquí, gracias por el pastor, por su familia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú nos enseñas, porque estamos caminando mirándote a ti, Señor, porque no queremos vivir apartados de ti, Señor.
Tú nos has dado un gran amor en Yeshua. Por eso es que nosotros tenemos que caminar ahí, Señor. Enséñanos el camino que debemos andar, Padre. Así dice tu palabra. Y ahora te pedimos en grupos, Señor, que tú nos enseñes el camino que debemos andar. Sabemos todo lo que se está viniendo, sabemos todo lo que está aconteciendo, sabemos todo lo que nos está rodeando, pero tu palabra preciosa está en nuestras vidas, y eso es lo más importante, Señor, para que nosotros estemos atentos. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, dice tu palabra. Nosotros queremos amarte en verdad, Padre. Ayúdanos. Tú estás buscando verdaderos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Señor, gracias por este tiempo. Y ahora bendigo a Israel, Señor. Bendecimos a Israel, Padre, tu nación santa. Nosotros pertenecemos ahí porque tú por medio de Yeshua nos dijiste, Señor, por medio de los apóstoles, que nosotros somos nación santa, real sacerdocio, linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, gracias, Señor. Bendecimos a Israel, a la casa de Judá, Señor. Te bendecimos. Sabemos que tú tienes tus tiempos. Sabemos que los tiempos se están cumpliendo, Señor. Sabemos que tú tienes todo en tus manos. Y nosotros solamente vamos a mirar tu mano poderosa y vamos a mirar todo lo que tú has dicho, Señor, que se va a cumplir en el nombre de Yeshua. Protégelo, Señor. En este tiempo que sea motivo para que muchos que se habían alejado de ti vuelvan, Señor, a ti, el Padre Todopoderoso, al Rey de Israel, al Señor de señores, en Yeshua, ahora para nosotros. Padre, y por la casa de Israel, Señor, para que tú nos utilices, Padre. Nosotros hemos decidido guardar tus mandamientos y por ende, Señor, vamos a enseñar a los transgresores de tu palabra, dice en Salmo. Vamos a enseñar a los transgresores para que vuelvan a ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Utilízanos, queremos ser instrumentos para llevar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, para que las personas regresen a ti, Señor, para que tú nos utilices como tú quieres. Bendecimos a Israel nuevamente, Padre. Gracias por este tiempo. Toma la vida de cada uno de mis hermanos. Tú conoces sus corazones. Tú conoces lo que están pasando. Tú conoces su situación en este momento. Y declaramos en el nombre de Yeshua que tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro Señor, el que nos ayuda, el que nos protege y el que nos enseña ahora. Gracias, Señor. Queremos andar rectamente en tus caminos. En el nombre de Yeshua. Gracias, Señor. Amén. Amén, mi hermano. Muchas gracias. Amén. Por la palabra Amén. de bendición. En torno a ese versículo termómetro, para identificar nuestra situación, vamos a dirigirnos a 2 Corintios, capítulo 13, en el verso 5. 2 Corintios, capítulo 13, verso 5. Yo voy a leer aquí, a efecto de un mayor entendimiento, más sencillo, lo que está contenido en la traducción lenguaje actual. Dice, póngase a pensar en su manera de vivir. Entonces, está diciendo aquí la escritura, en primer lugar, tú tienes una manera de vivir. Tus decisiones, tus agendas, tus decisiones, lo que son para ti lo más importante, cómo manejas el día, tu tiempo de oración. Dice, pongámonos a pensar en esa forma de vivir. Esto en primer lugar. Y vean si de verdad, dice, si de verdad siguen confiando en el Mesías. A ver si esa manera de vivir evidencia que en realidad están y permanecen confiados en el Mesías. Su manera de pensar, la manera de reflexionar, la manera de reaccionar emotivamente, el latir de ese corazón, esa manera de vivir, evidencia que siguen confiando en el Mesías. Hagan la prueba. Y si la pasan es porque Él vive en ustedes. Entonces sí viven ustedes. Pero, dice a los creyentes, si no confían en el Mesías de verdad,
No habla de confianzas espurias, sutiles, débiles, casi imperceptibles, y que ante una desventura se va. No. Dice, a ver si de verdad, porque si no confían en el Mesías de verdad es porque Él no está en ustedes. Esa es la condición. No está en ustedes. Se lo dice a los creyentes. ¿Está o no está? Entonces esta es la prueba. Pero acá hay una palabra que resalta. Confianza. ¿Pero qué es la confianza? No aquella definición intelectual dada en círculos académicos, el hombre en su definición. Vayamos a la profundidad de lo que aquí se está hablando y que tiene que ver con aguas y con ríos. Confiar es shazaj en hebreo, es buscar refugio inmediato en Él. Esa es la auténtica confianza. Es unir sin precipitaciones y refugiarse en Él, expresando mi dependencia total y como consiguiente de ello estar tranquilo y seguro. Esto se conoce como Bataj, B-A-T-A-K-J. Ir sin precipitaciones, buscar Él es mi refugio inmediato. ¿Fue mi primer pensar o no lo fue? Hay que examinar. La naturaleza de mis decisiones habla de una dependencia de Él y de un refugio auténtico, ¿o fue la segunda o la tercera opción? ¿Estoy tranquilo, estoy seguro o no lo estoy? En consonancia a ello actúo en la seguridad de mi refugio inmediato, sin importar desbordes emocionales de la carne que me indican que vaya por otro lado, y no le hago caso al pensamiento de la carne, sino hago el pensamiento de Yeshua en nosotros, que nos dice cómo actuar. ¿Es mi refugio en primer lugar, en mi primer pensar, en medio de aguas y tormentas? ¿Es mi primer refugio o no lo es? ¿O no lo es? Y habla aquí en este 2 Corintios 13:5, si de verdad confías. Esto es una prueba ácida. ¿De verdad confías? ¿De verdad? El más rico de los hombres, como lo era Salomón, entendió que esto no se puede comprar. Que no se puede comprar el amor. Él entendió esa situación. Y el más rico de los hombres de su tiempo, Salomón, lo expresó. Si yo pienso que yo puedo reemplazar y construir una relación con el Padre Celestial a cambio de mi dinero, sería un despreciado ante Él, perdería todo ante Él, por semejante atrevimiento. Hemos recibido nosotros, y cada uno en ese Shabbat puede hacer esa prueba ácida, si en esa confianza o en esta palabra hebrea, chazaj, Ch-A-S-A-H, es mi refugio inmediato. Voy sin precipitaciones, estoy tranquilo, actúo en consonancia a esa seguridad, independientemente de los desbordes emocionales de la carne que me jalan hacia otra decisión, pero que decimos no, porque nosotros, hasta que la carne se alinee, tenemos que decir y actuar como Jesús nos aconsejó: obedece y luego entenderás después. Hemos recibido el regalo del amor del Padre y Él lo ha hecho palpable en el cónyuge, en los hijos,
Pero así como las aguas y los ríos implican lucha, nosotros también, aún desde nuestra célula pequeña, en nuestra vivencia, tenemos que luchar. Tenemos que luchar por ese amor. Eso demanda los ríos y las aguas tempestuosas. No es un amor contemplativo, intelectual. Es un amor que va a demandar lucha. Por eso que acá está puesto en Cantares de los Cantares, en el cántico, donde todo poéticamente tiene que ser suave, ¿no? También tiene esto, de la lucha frente a ríos. Imaginemos todo lo que hace la gente para protegerse de los desbordes de los ríos, de las inmensas aguas. Tenemos que luchar por el amor a nivel de nuestro hogar, a nivel de nuestro cónyuge. Implica lucha para volcarnos en la entrega a tal dimensión que sea un reflejo del amor de Abba, que es perfecto y viene de Él, y lo entregamos. Tenemos que luchar para que ese amor del Padre llegue a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros amigos. Somos un puente. No seamos el obstáculo de ese amor. Tenemos que testimoniarlo en medio de aguas tempestuosas y de ríos desbordantes. Pero en esas aguas y en esos ríos desbordantes, lo que leímos en este pasaje que nos demanda una prueba, una definición, 2 Corintios 13:5, póngase a pensar, cada uno en su manera, como está viviendo hasta ahora. Póngase a pensar y vea si de verdad confían en mi hijo, si de verdad. Porque si de verdad no está pasando esto, es que él no está en su vida como rey. Quizás como un concepto, pero no como rey. Y esto hay que definirlo prontamente. Antes que la intensidad de los ríos y la tempestuosidad de las aguas de últimos días lleguen hasta nuestras propias casas o vidas. Y hay un chacal que no dará oportunidad de escabullirse de él. Tenemos que estar al amparo de la diestra del Eterno cuando las cosas se incrementen aún más. Y hasta aquí, mis hermanos, respecto a este tema de no podrán apagar, que hace referencia a ríos y aguas, no podrán apagar el amor, que está en Cantares 8:7. Y ahora sí, mis hermanos, podemos abrir el audio por si alguna pregunta, alguien quiere comentar o que la palabra la haya hablado, para que nosotros también podamos recibir. Adelante. Veo a hermana María, adelante. El amor. Qué difícil, ¿verdad? Y tan fácil a la vez. Amar al prójimo, porque ese fue el mensaje de Juan. El verdadero, que dice que cuando hay ese amor genuino, cuando hay esa integridad, no voy a robarnos la integridad, algo más, un amor íntegro. Amén, mi hermana. Así es, la autenticidad de ese amor. Veo a hermanos levantadas. Hermano Blas, adelante. Amén, hermano. Gracias al Padre por esta palabra del día de hoy. Ahora que vamos terminando esta parte de la luz, ¿no? Esta parte de la escritura. Durante muchos años a nosotros nos enseñaron que el amor era un día, era una fecha especial, era una palabra, era una expresión que está basado en las emociones y en los sentimientos, o sea, en el emocionalismo y en el sentimentalismo, ¿no? Para que nosotros seamos dominados por estas dos facciones, eso que el Padre ha puesto en nosotros, pero para otro menester, no para que nosotros seamos dominados antes que la luz y antes que la verdad, ¿no?
Eso es lo que debe primar en nuestra vida. Y hoy, por medio de la Escritura, nosotros entendemos que el amor verdadero es el hacer algo por el otro. Y a veces inclusive amar a nuestro prójimo es no hacerle mal nada más, ¿no? O no hacerle algo que le haga daño, nada más. Pero es astuta la maldad a la hora de engañar. Entonces hoy nosotros vemos que, por ejemplo, a una persona que queremos, ¿no? Con la cual compartimos, a veces le queremos dar un consejo, como en estas fechas, por ejemplo, que hay fechas donde se celebra la oscuridad, en este tiempo, en este momento, y a veces uno trata de aconsejar, porque así nos advierte la Escritura, ¿no? Debemos de dar ese consejo, y muchas personas se ofenden por esto, no entendiendo que en realidad es un acto de amor el querer apartarlo de la oscuridad y acercarlo a la luz, ¿no? Y a veces, muchas veces nosotros mismos tenemos miedo que esas personas se separen de nosotros por decirle la verdad, ¿no? Eso pasa, me pasa a mí, pasa mucho, me pasa. Entonces, a veces a mí me viene esta pregunta, mi hermano, me viene esta pregunta, ¿cuántas veces es necesario que una persona trate de aconsejar a otra persona en base a la Escritura, en base a dejar la oscuridad, de acercarse a la luz, dejar lo malo y hacer lo bueno? ¿Cuántas veces cuántas veces uno puede hacerlo? ¿Cuántas veces es el tiempo? ¿Cuántas veces uno debe de estar en ese consejo, ¿no? de intentar hacer que las personas encuentren este camino, ¿no? ¿Cuántas veces es posible? Esa es una pregunta que siempre me hago. Al final siempre termino haciéndolo una vez más y una vez más y una vez más. A veces digo, no, me cansé y no voy a hablar con esta persona. No voy a decirle más nada a esta persona. Pero después, en algún momento del día, otra vez termino haciéndolo, en la semana o tiempo. Entonces no sé, a veces pienso, ¿será que esto es observado por el Padre? Es una pregunta que siempre me hago. Pero bueno, le doy gracias al Padre por esta clase, por esta enseñanza que nos dio durante tanto tiempo, ¿no? Y del cual hemos aprendido mucho. Así que bendiciones a todos. Muchas gracias, mi hermano, por tu testimonio personal y también por la constancia hablando del último verso antes del epílogo, que ya entramos. Gracias por tu participación. Creo que has estado en el 99% de las veces acompañado. Muchas gracias, hermano, por ese testimonio también que a nosotros nos enseña. Hermana Pilar, veo tu mano levantada. Adelante. Buenos días, pastor. Bueno, yo iba a hablar sobre el tema, pero ahora que Blas comenta lo que le ha pasado, yo pienso que sí, eso es una lucha constante de poder transmitirle a las personas que están alrededor nuestro, darle los consejos, pero lo toman a veces a mal, es verdad, porque lo creen como una manera de crítica y de juzgamiento. Entonces yo pues le aconsejo a Blas que lo mejor es que no vuelva a repetir esas cosas, solamente de inmediato de rodillas tirarse a clamarle al Eterno, que les abra el entendimiento, que les abre los ojos a las personas a las cuales Él quiere compartirles la buena palabra. Yo creo que lo mejor es la oración. De verdad que el estar ahí, como se dice, como con la cantaleta, eso no funciona. Yo lo he probado, a mí no me ha funcionado tampoco. Lo mejor es orar, ponerse de rodillas, levantarse a la madrugada, orar por esa persona para que el Eterno le pueda hacer entender y que tenga compasión de esa persona y le pueda hacer entender que lo mejor es reconocerlo a Él. Una vez la persona pueda reconocer al Todopoderoso,
inmediatamente los cambios empiezan a llegar. Entonces, pues es un consejo porque me di cuenta de que, de acuerdo a lo que nos comenta el hermano Blas, él ha tratado, pero como que ve que la cosa no se da. Entonces, lo mejor es sí orar, el Eterno puede romper todas las barreras más fuertes que haya en los seres humanos, Él las rompe. Pero hay que orar tremendamente, de verdad no es fácil. No es fácil porque nosotros como seres humanos nos cansamos, tenemos sueño, nos debilitamos, y de verdad esto es una obra de no parar, de uno levantarse a la madrugada, de poner el despertador en la madrugada, aún uno no queriendo salirse de la cama porque el calor de la cama y el cansancio no lo permite a uno, pero no tenemos que luchar contra eso, porque hay que orar mucho, mucho más en estos tiempos. Entonces, orar sin cesar, como dice nuestro amado Yahshua HaMashiach. Referente a lo del amor, vuelvo a lo mismo. El amor es importantísimo en todo sentido, pero yo pienso que el amor en cuanto a los hermanos en la fe, estoy hablando de nosotros, los del grupo, no estamos hablando de nuestros hermanos en sangre porque muchos no son ni convertidos, muchos no conocen ni de la palabra, los vecinos no saben qué es este caminar, los compañeros de trabajo no conocen, las personas comunes que van en el bus, caminando por la calle, no saben qué es el amor. Entonces yo pienso que todo empieza primeramente en el amor, obviamente con la familia, el esposo y los hijos. Eso es el lazo más fuerte por el cual hay que trabajar mucho y orar mucho. Pero el amor entre los hermanos, también en el grupo, es muy importante. Debemos de estar más pendientes el uno del otro. Eso es amor, yo creo que eso le agrada al Padre, de que si uno está enfermo, entonces inmediatamente nos comunicamos y vamos a orar por este que está enfermo. Que si el otro está en problemas económicos, vamos a orar y a juntar dinero para poderlo ayudar en esa necesidad. Porque no es solamente decir, ay, voy a orar por ti y que el Eterno te guarde y te bendiga. Y no juntamos un dinero en el grupo para poder ayudarle a cubrir la necesidad a esa persona. Entonces, ¿dónde está la obra? Y también el estar interesado en saber cómo está la vida de nosotros como grupo de creyentes en el Mesías, aprendiendo estas cosas tan hermosas, cuando más tenemos que estar encargados de velar que las lámparas de cada uno no se apaguen, de saber que podemos orar juntos en cualquier momento del día, no necesariamente cada Shabbat que nos encontramos aquí, oramos juntos por todos y ya todo se acabó. Y el resto de la semana desprotegidos. Entonces, eso yo pienso que ese amor se tiene que revelar más entre nosotros. No sé, bueno, veo que unas personas están de acuerdo, aleluya, bendito Baruch Hashem, él es el que todo lo puede. Y la tercera cosa que quiero compartir o acotar es que quedé impresionada, pastor, con lo que usted nos comenta de ese sacerdote o de ese sumo Cohen, yo no sé cómo se llamará, o ese rabino, que venía a cualquier hora de la noche a mirar si de pronto otro sacerdote, tal vez me la imagino, que estaba de turno. ¿Era así, pastor? Que los ponían de turno para avivar el fuego de la menorá toda la noche. Tenía que velar para que el fuego de las lámparas no se apaguen. Era el Cohen Gadol o el oficial del templo, el superior del templo que hacía, y los sacerdotes le colocaron ese mote, ¿no? El ladrón en la noche. Impresionante. Yo toda la vida, desde que era niña, escuchaba eso, la católica, y mi papá me llevaba a la iglesia. Ahí hablaba el sacerdote, hablaba, yo ni le entendía lo que decía. Yo lo hacía por cumplir más a mi papá, de acompañarlo de lo que yo entendía de la palabra. Pero me acuerdo de esa palabra, decían, como el ladrón en la noche. Entonces, desde niña he escuchado eso. ¿Y usted cree, pastor, que yo me había preguntado realmente eso de dónde venía? No, pues yo pensaba que pues sí, como los ladrones, es verdad, ellos no le avisan al dueño de la casa que van a robar.
esta noche voy a llegar a robar a su casa y le voy a sacar todo lo que tiene a las 11:30 o a la 1 de la mañana. Y no avisa, porque uno no sabe, el dueño de la casa nunca lo sabe a qué hora van a venir a robarlo. Pero entonces yo lo reflejaba más como a eso, ¿no? De que todo llega así inesperadamente. Pero nunca había escuchado eso de ningún otro predicador, de ningún otro pastor, de que eso es de la cultura hebrea, de que el templo, había una persona que tenía que estar vigilando en el templo constantemente la menorá, y que el otro llegaba y lo supervisara, y donde lo agarrara dormido, le arrancaba las ropas. ¿Usted dijo así, no, pastor? ¿Le rasgaba las ropas? Sí, lo dejaba en paños menores, literal. En paños menores. Y por eso tenía que salir corriendo avergonzado. Wow, tremendo, pastor. Gracias, porque esto para mí totalmente nuevo. Baruch Hashem, que todos los días nos enseña grandes cosas, y también para compartirlos con la familia, porque yo estoy seguro que mi esposo tampoco lo sabe. Entonces me voy a ir a ministrarles ahora. Gracias, pastor. Gracias a ti, mi hermana, en lo que nos comenta en las palabras de exhortación iniciales respecto a nuestro trato con el prójimo, la importancia de la oración, de la permanencia. Esto es lucha. Como dice la hermana, levantarse temprano a orar es una lucha. Esto es constante. También en lo que hace referencia a la hermana del sacerdote dormido, tenemos que tener cuidado porque conociéndolo a él, estando en el servicio para él, aún en el templo mismo, podemos estar dormidos, descuidando el fuego del Rúa en nosotros e incumpliendo nuestras responsabilidades asignadas. Por eso que dice la Escritura, y que Él no lo sorprenda, porque Él es el Cohen Gadol del templo y de los días finales. Cuando Él venga, no tenga que retirarse como ocurre en el templo, el sacerdote, y tengan que retirarse avergonzado a su casa. De eso también te hablando la Escritura. Gracias, mi hermana. Veo más manos levantadas. Hermano Moisés, luego hermana Eva, Ángela. Hermano Moisés, adelante. Sí, realmente es algo privilegio. Realmente comentar que el amor cubrirá, dice, multitud de pecados. Y eso es importante porque las cosas sobrenaturales de Yeshua, su soberanía y su libertad, que pone el querer como el hacer, por su buena voluntad, Dios pone la paciencia, el silencio, las cosas que hace, el orar sin cesar, el esperar en el silencio de Dios, o esperar en la bulla de Dios cuando tiene el momento adecuado. Dice que todo el tiempo que Dios hace es hermoso. De gran manera en el tiempo de Kairos. Realmente lo que dice el hermano Blas sí es, como seres humanos nos impacientamos, como seres humanos nos da muchas cosas. Queremos convertir en personas o dar el tiempo necesario. Lo pasó el Moisés con el faraón, lo pasó José con su mano, hasta lo pasó Elías, lo pasó Job, ¿no? Pero solo los que esperan en Dios tienen nuevas fuerzas, tienen como las águilas. Sin embargo, puedo entenderle al hermano Blas cuando quiere dar que la gente vaya, tocan y tomen lo que nosotros tenemos, en esa paciencia que Dios da y poner en querer como nosotros. Es esperar solo en Él para poder estar. Porque da la casualidad que a veces las oraciones se quedan en silencio cuando Dios dice en su tiempo. Pero lo importante es eso de que esperan. Y cuando llegue su fruto, Blas lo va a ver. Lo va a ver porque mi propia vida, mi propia experiencia, en el sentido de esperar con la familia, lo he visto en 2 semanas, conforme a la ayuda que he tenido que dar a la familia. O sea, de tantos años, esperar que de la persona de menos
pensé, voy a pedir ayuda, pide ayuda. Y eso es porque Dios doblega nuestras rodillas, Dios doblega nuestro orgullo, nuestra paciencia, ¿no? Y los pone en el umbral para ser luz y sal en todo momento de lo que somos capaces de hacer. Cuando Dios hace, el Señor Jesús lo pone, ¿no? Dice, todo pasará, pero más. La palabra no pasará y el amor perdurará siempre y para siempre y por siempre. Solo reflejar esa esperanza, con la esperanza que tenemos. Muchas gracias por la enseñanza, a pesar de lo tarde que he estado. Pero puedo reprender, puedo decir que también en mi propia vida solo una palabra llega a rema a mi vida y trato de cumplirla lo más perfecta como soy. Gracias, hermano Moisés, por esas palabras también, para lo que significa el llevar las buenas noticias a los hermanos, porque esto implica también acciones personales de oración, o como decía Yeshua, fuérzalos a entrar, busca la manera que lleguen, estar diligente, atentos. Hermana Eva, adelante. Shabbat Shalom, hermanos, a todos. Muchas gracias al Padre. Yo quería compartir un poco también como en testimonio. Gracias por la exposición suya, pastor. Y en el amor, realmente tenemos que seguir siendo perfeccionados todos, no conformarnos con lo que hasta ahora hemos recibido, como decía, ¿no es cierto?, seguir llenando nuestras lámparas con aceite. Y yo creo que nos falta mucho y por eso no tenemos que conformarnos. Y yo quería compartir que en mi vida de cristianismo, primero más dado a lo griego, justamente uno recurre a ese amor griego, más mental y religioso. Y en el tiempo uno va siendo perfeccionado a medida que uno va pasando más tiempo en profundidad, a solas con el Señor, con Yeshua, y va aprendiendo más de la palabra, y esa nos va sanando y nos va restaurando, y vamos pidiendo más perdón de montones de pecados que estaban ahí ocultos, y el Espíritu nos va mostrando, y vamos pasando por ese proceso de sanidad y de restauración, y eso va perfeccionando nuestro amor para darle al prójimo, porque como decían los hermanos, a veces uno ora por alguien, pero no es suficiente, sino que cada persona es un corazón distinto, así como el Padre, frente a Él nosotros somos cada uno distinto, y Él sabe qué darnos a cada uno, Él sabe cómo probarnos a cada uno, y nosotros, yo le clamo al Señor por eso, para que me perfeccione en qué hacer con cada necesitado. Por si algunos no lo saben, yo soy médico de profesión, ya estoy semi-jubilada, aún trabajo con pacientes, pero ha habido un proceso ahí también cuando yo, estando full en el trabajo, yo al principio hablaba religiosamente y también entregaba palabras, y yo decía, pero no pasa nada. Entonces ahí el Señor me fue perfeccionando en que es su presencia en mí y que el Espíritu Santo también vaya diciéndome, con él, a él tienes que solamente acariciarlo, darle una mano, a este niño esto otro, y ahí, bueno, ha sido un trabajo arduo y todavía en trabajos de misiones también a veces las personas lo único que querían eran los panes y los peces, pero también habían algunos que querían oración y el gozo de uno de poder dar cuando uno ha recibido tanto del Señor y cuando uno se va dando cuenta de lo harto que nos ha dado Él, nosotros queremos entregar, pero a veces nos desbordamos y no sabemos por dónde. Entonces ahí está la dependencia cuando ya estamos más maduros, la dependencia de buscarlo a Él, también para eso, para ese servicio. Porque yo creo que a todos nos ha pasado a veces, ya queremos servir y como que uno quiere abarcarlo todo y no se puede tampoco porque cada uno tiene una función distinta dentro del cuerpo. Después cuando viene la revelación de las tribus de Israel, Señor, si tú me das esta palabra es porque yo funciono en esto y no en lo otro. Entonces en lo griego, en el cristianismo griego, como
como que, veíamos que todo funcionaba a lo mejor maravillosamente, pero para esas personas, para ese grupo, hasta que llega un momento en que el Señor tal vez nos aísla y también Él trabaja con nosotros, puliéndonos más, para que nos ordenemos y nos organicemos. Por lo menos a mí en este último tiempo el Señor me ha estado hablando bastante de eso. Ordénate, organízate, sigue perseverando, y ahora trabajo menos, aún veo pacientes, pero también busco, porque y después cuando llegan algunos pacientes dicen, ¿sabe que esto me ayudó? Y a veces yo no dije nada, pero fue nada del Señor, digo, pero fue la actitud, es la mirada. Entonces ahí uno tiene que depender del Padre, porque con tanta necesidad y endemoniado, yo antes también me prejuiciaba, y bueno, y hasta hace poco, que llega esto. Yo creo que, bueno, la hermana Yanari sabe que llega este con esto con esto otro, y uno, un endemoniado, o esto otro, que homosexualismo, lesbianismo, pero ahí yo a veces también me ponía como a la defensiva, y a veces no hay que decir nada y solamente tratarlo bien, y que noten una diferencia, y la persona que después vuelve porque tiene una necesidad, a lo mejor te va a preguntar y tú le tienes que responder. Y ahí lo preciso, o sea, dependencia del Padre. Eso quería compartir. Y lo otro, en realidad, y lo de los desbordes, cuando uno ha sido probado en el amor, porque lo más importante igual es que demostremos nuestro amor a veces con los que estamos más cercanos, y no sirve de nada grandes ministros que a veces tratan mal a su señora, a sus hijos, y muchos de esos hijos después conocemos de casos que se han revelado, se han apartado porque no ha habido amor en el hogar y ha habido religión. Entonces terminan muy dañados esos corazones de familiares, de ministros, porque ha habido un desequilibrio. Entonces también ha ocurrido que yo me acordaba cuando usted explicaba de que el amor es probado, ¿no es cierto? Cuando uno va nadando y se está ahogando, el cuerpo se desespera y viene en nosotros lo que se llama el sistema nervioso autónomo, que tiene el simpático y el parasimpático. Y la palabra dice autónomo. Bueno, y a mí me pasaba también, yo creo que a todos nos pasaba que cuando uno está en una prueba, la carne se desborda. Entonces yo he aprendido a orar también ahora, por eso lo quería compartir como testimonio. Señor, yo sujeto mi sistema nervioso autónomo para que no se descontrole, sino que tú, que eres el Todopoderoso, guardes mis pensamientos en paz, pero no solo mi sistema nervioso, que no es el autónomo, también se guarde en paz, y que toda mi carne se sujete a tus pensamientos, a tu shalom, que es perfecta, que es de plenitud. Entonces, que en la ciencia lo llaman autónomo y que se manda solo, no, Señor, no se manda solo porque depende de ti. Así que he aprendido a rechazar eso de que la carne se desborda y se manda por su cuenta y que y es impulsiva. Entonces, no, yo rechazo eso, y yo digo que mis pensamientos, uno dice, Señor, yo sujeto mis pensamientos, pero también yo sujeto esa reacción de nuestro cuerpo, que tiende, obviamente, cuando hay un estrés, a desbordarse, pero para que se sujete más rápido y no caigamos en enfermedades, porque hay gente que donde no controla eso termina con enfermedades crónicas. Eso, quería compartir un poco esos testimonios. Muchas gracias. Muchas gracias, mi hermana, en lo que nos comenta, nos ayudas también de la parte médica, ¿no? Como el sistema parasimpático, que si no es controlado puede manifestarse en cuadros de ansiedad, en alteración del corazón, y que, como tú bien dices, nosotros somos como templo y estamos llamados a que todo esté administrándose desde la paz. Y también referencia al pensamiento griego, ¿no? Yeshua le dijo a sus discípulos, vean esa multitud, den ustedes de comer. Esa colisión, ¿no? Ellos están viviendo en una civilización romana, el pensamiento griego, y le dice Jesús a los discípulos, apóstoles, denle ustedes de comer. Está hablando evidentemente en la hondura de un pensamiento que no pasa por la lógica. ¿Por qué cosa es un milagro? Un milagro es el aceleramiento de situaciones naturales, apresurándose los vientos para despejar un mar rojo, o multiplicando los peces y panes, aceleramiento, porque Él tiene el control y la autoridad sobre lo natural, para que su voluntad sea.
Gracias, mi hermana, por los consejos, también del punto de vista médico, el testimonio, muy valioso. Vi tu hermana, tu mano levantada, hermana Ángela, luego Fidel también. Adelante, hermana Ángela. Sí, solamente pues quería hacer un comentario sobre lo que Pilar dijo del amor. A mí me parece que el amor no puede estar limitado solamente para los seres queridos y para la gente, los hermanos en la fe. Me parece que el amor tiene que ser para todo el mundo, porque hay mucha necesidad, mucha pobreza, mucha tristeza, mucha depresión en el mundo para que nosotros no podamos brindarle amor a las otras personas. Yo pienso que el Mesías no hizo excepción de nadie. Él no solo dijo voy a amar a los de acá, a los de Israel y dejar al resto del mundo por fuera, no sé. No sé si es como mi opinión o de pronto Luis puede hacer como aportar algo, no sé. Yo pienso que Él quiere que amemos a todo el mundo, que repartamos amor, aunque sea un abrazo, una sonrisa. Una sonrisa también significa Pero la gente no le quiere que la abrace. Claro. Así que, pues no sé, Luis, ¿qué tú piensas, no? Yo pienso que el Mesías ora por los y cuando oramos por los enemigos, pues yo creo que hay que sentir un poquito de amor, porque es difícil orar por... Yo quiero decir algo, yo creo que el testimonio tiene que ser el testimonio de Yeshua HaMashiach. Sí, a El ver. amor de Yeshua. Hemos conocido al Rey. Ustedes caminar el amor verdadero. A ver. Yo quiero compartir lo que el de Juan. Sí, hermana. Que Ahora te doy... evangelio. Ahora te doy la opción, hermana, también. Hermana Ángela, para que puedas concluir, que yo, lo que tú me estás pidiendo como pregunta es de que yo he entendido que la hermana Pilar habla partiendo desde el hogar. Como dice la Escritura, el que sabe gobernar bien su casa. Porque si no la sabe gobernar bien, mejor que no sea pastor, no sea obispo, ¿no? Está hablando de que con lo que tiene contacto diario estén bajo la autoridad de Yahweh y desde esa experiencia enriquecedora pueda llegar a los demás, ¿no? Eso es lo que yo he podido entender. Una consulta para redondear todo este tema y en conclusión. Sí. Creo que la hermana, o todos creo que entendemos acá, hay algo bien cierto, como dice la palabra de Dios. El amor cubrirá multitud de pecados. Ya. Pero solo se ama a todos. Lo que pasa es que hay algo que la palabra dice, es bíblico. O sea, no todos van a ser salvos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice también, algunos se perdieron, dice, en la coalición. O sea, en ese sentido, tenemos que tener bíblicamente hablando bien, es que realmente dice la palabra de Dios que algunos serán vasos de honra y otros vasos de misericordia para ellos. En ese sentido, tenemos que ser todos. Sí, a ver, hermano, ahí hay una... situaciones elementales. Pero lo que okay, la hermana que dijo antes se dio es en su casa, o sea, me dejo entender, o sea, eso es parte de su casa. ¿Por qué? Porque el primer ministerio es la familia. Y creo que ahí la conclusión es inevitable, ¿no? Entonces, y ahí es. Gracias, hermano. A ver, veo manos levantadas. ¿Pastor, puedo opinar? Sí, yo creo que fue como un malentendido, porque yo nunca dije que no deberíamos de amar a todas las personas, sí, pero yo dije que deberíamos empezar, el primer ejercicio de nuestra vida es empezar a amar a los de nuestra casa y luego a los hermanos en la fe, porque somos hermanos todos juntos. Amén, y amén. Después podemos compartir amor con los otros que no conocen de la palabra. Amén. Gracias, yo creo que fue malentendido, yo no lo dije así, pero veo que el pastor sí me entendió y el hermano Víctor también me entendió lo que yo quería decir. Muchas gracias. Está bien, mi hermana, toda la aclaración está bien, era entendible. Veo mano levantada de Fidel, de Bendy Janaris, adelante Fidel, ¿no? Lo que dice Fidel. Pastor, gracias, soy Jonen. Jonen, estabas de incógnito, adelante. Sí,
¿cómo está? Pastor Shalom, con todos hermanos, buenos días. Porque nuestro Padre nos une, ¿no? Y es maravilloso escuchar a los hermanos de diferentes partes de todas las naciones. Y se cumple literalmente lo que dice el Señor, que Él va a llamar a sus hijos, o va a llamar a sus ovejas desde los extremos de la tierra, de todas las naciones. Y es sorprendente cómo la palabra del Señor se va cumpliendo. Uh-huh. Sé que este medio por el cual nos reunimos es algo beneficioso, porque en otros tiempos no se hubiese podido hacer, pero gracias al Señor que, digamos, este medio de comunicación rompe las distancias, ¿no? Y une a muchos hermanos a la fe. Y nada, agradecer a nuestro Padre porque Él es bueno y cada día siempre está dándonos aliento, dándonos fuerza para uh-huh. continuar adelante. Dice la palabra del Señor que 7 veces cae el justo, mas todas ellas el Señor siempre lo levanta. Y qué maravilloso de que en este día de reposo, en este Shabbat, nos podamos nosotros animar unos a otros, orar unos por otros y fortalecernos en la palabra, en el espíritu y ver lo maravilloso que es el Señor, ¿no? Que Él puede escuchar a millones de personas a la vez, escuchar sus problemas a cada uno, sus necesidades a cada uno, y tener a un Dios que es todopoderoso, que Él puede hablar con cada uno de nosotros a la misma vez, y no como algunos que dicen, ¿no? Que hay un Dios trino, es un Dios en 3 personas, y que Él tuvo que recurrir a eso para poder estar atento a la oración de cada uno de sus hijos. Pero la palabra del Señor dice que el Señor es uno, uh-huh. Pero a la vez puede estar en los cielos, puede estar en la tierra. Dice el salmista: ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿No? Uh-huh. Si estuviera en lo profundo del mar, ahí estás tú. Si estuviese, no sé, pues en el espacio, podríamos decir nosotros ahora que la ciencia nos ha mostrado que hay un espacio, que hay más allá, ¿no? Las estrellas y todo, aún ahí Él está, Él lo llena todo. Y qué bueno, hermanos, que nuestro Padre pues nos va llenando también a cada uno de nosotros, llena todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra carne aún se beneficia y encuentra refrigerio, encuentra reposo, descanso en Él. Y animarlos a todos, hermanos, que sigamos adelante, ¿no? Y que sigamos compartiendo, no nos cansemos de compartir, de hablar con nuestra familia, aún con aquellos que no nos escuchan y a veces son rebeldes a la palabra, pero igual hay que seguir sembrando, porque no es la tarea nuestra dar el crecimiento, sino solamente esparcir la buena semilla, la buena palabra del Señor, y animarlos. Y Shabbat Shalom para todos, hermanos. Shabbat Shalom también para ti, mi hermano Yonen, lo que nos has expresado. Tenemos que seguir impartiendo el mensaje. Somos notarios, somos testigos, que Yahweh es uno, Él es la fuente de donde, así como dice acá el hermano Blas, los enemigos serán los determinados de su casa. Yahweh es la fuente de donde brotó el Hijo, pues es el Hijo de Dios, para hablarnos a nosotros. Y también Él es la fuente donde es el poder santificante, el Ruach HaKodesh, para que nuestra vida pueda andar bajo el poder de Adonai. Gracias, mi hermano Yone, todo es uno. Hermana Yanaris, también a ver. Primero denle la palabra a la hermana Chever, por favor. Ya, hermana Chever. Bueno, okay. Para todos. Y Shabbat Shalom para todos igualmente. Bueno, hay tantas cosas, ¿cierto? Que
Yo creo que cada vasija de los que estamos aquí presentes vivimos tantas circunstancias personales, familiares, con nuestras propias familias, ministeriales, porque los hemos vivido, los que hemos sido llamados a un servicio al ABA, que nos falta y seguimos con el receptor, con el oído espiritual que nunca, pidiéndole al Padre que por compasión no se duerma ni se apague esta lámpara, porque necesitamos estar ahora, digo yo, pienso yo. Si me equivoco, le pido perdón a Yahweh primeramente, a ustedes, esta sala presente, porque son tantas cosas que yo creo que cada uno de nosotros vivimos. Y obviamente el siervo, el servidor, el roé, el pastor, el ministro, un poco más, porque pues son varias almas que vienen con una y otra cosa, ¿cierto? Tenemos tantos ministerios, el Padre nos regala y nos dota de tantos dones. Yo creo que hablando de mi persona y de mi núcleo familiar, así entre comillas como algo, ha sido últimamente como ese ministerio para escuchar. Esta semana surgieron varias cosas y bendito Yahweh, uno el diario vivir, si no está vigilante, increíble, y me impactó también muchísimo ese testimonio del siervo Coy, cuando pasa vigilia, y mira a ver si el encargado de esa noche de hacer la intercesión, de estar vigilando, yo creo que me pasó esta semana. Doy gracias y gratitud inmensa a Lava por darle una oportunidad a mi hijo mayor, que le guardó y le preservó la vida. Tuvo un choque en el auto. El otro carro se volcó, me mandó la foto, el video. Yo ayer no hice sino darle tantas gracias a Lava, porque como me decía el papá de él ayer, por una cosita así de nada, yo creo que porque Iván se hubiera muerto. Me dijo Mónica, el carro quedó totalmente volcado, los otros chicos volcado, el carro de los chicos volcado, el de él no. El de él sufrió la parte del golpe del adelante. Y lo que decía la amada Eva, y doy toda Yahweh por ese apunte, por esa bendición tan grande que el Padre a cada uno de esta sala usa para hablar, porque sé que nos alimenta cada uno y nos fortalece grandemente en la debilidad, aprendiendo a confiar en esa fortaleza en cuanto al sistema nervioso autónomo, porque sí, hay que decirle y ordenarle a ese sistema que Yahweh es el que lo controla, para que no se desborde y no se enferme, como de pronto me había venido pasando, con una y otra serie de cosas, porque claro, nosotros somos tenemos la antorcha, llevamos la antorcha, y esa antorcha no tiene que ser apagada. Y si, como decía el Ruach HaKodesh a través del siervo Luis, si se trata de apagar, si se trata de menguar, si se trata de que ese pábilo esté humeando, esforzarse uno y levantarse y orar esta mañana a las 3, hoy por eso tal vez entré un poco tarde, eran las 2 y entró un aguacero impresionante y llovía, entré al baño, oré, o sea, rodeé el cuarto, me asomaba, oraba y le daba gracias al Creador por tanto, porque somos inmerecedores de su amor, y a veces las fallas,
los odios, los resentimientos, la falta de perdón, la amargura por cualquier X y circunstancia que podamos ser, aún siendo llamados a ser hijos, amados de Él. Pero cuánto nos falta seguir entregando. Y yo le doy gracias al Padre y el Padre me está prestando la oportunidad para glorificarlo a Él con lo que hizo, con lo que seguirá haciendo, con nuestros hijos, con nuestros seres queridos. Aún hoy me está hablando una vez más el Ruach a través del amor, lo importante, pero muchas veces el Padre dice, dejar salir del medio de ellos, hijo o hija mía, porque sí, Él nos llama a amar, a interceder al enemigo. Diga, cada uno de nosotros tenemos una experiencia con un hermano en la fe, con un hermano en la familia, con un hermano aún siendo un vecino. Yo estoy nueva en este lugar donde estoy viviendo, pero ha habido una vecina y me tienen para orar por ella. Y le digo a mami, oremos por ella. Es que yo la niquemita, oremos por ella. Sí, o sigamos orando por ella. Ayer a 2 casas enseguida armó tremenda fiestón. Bueno, yo le decía al Rúa empezando en la tefilá, en el inicio del Yom Shabbat, Padre, gracias, porque de ahí nos sacas. Solo te pedimos, Padre, que nos llene de gracia ahora. ¿Cómo nos conquistamos esa alma para que salga de tanta mentira? Siendo vasija para el adversario, organizando ahí todo para que los niños lleguen, todos esos niños disfrazados de imágenes oscuras de donde el Padre nos sacó, que nos ha llamado a ser, como dice, humildes, prudentes y sabiendo orar, ya que nuestro ser querido, porque en la familia, como decía el servidor de ahorita del amado Fidel o Víctor Moisés, que los enemigos son los de la propia familia, ¿no? Pues si me preguntaran a mí, pero en medio de todo, pasó una circunstancia donde mi hermana tuvo un accidente, estuvo entre la vida y entre la muerte y la vida. Sin embargo, el Creador le dio la oportunidad. Hoy en día no está glorificando a aquel que le dio la oportunidad, pero está glorificando una deidad pagana llamada la muerte. Y yo me acordaba anoche de ella y decía, Padre Santo, ayúdala para que esta mentira, este engaño de Satán, Yahshua Mashiach le reprenda. Desviarse a tal circunstancia después de que ese soplo de vida se lo debes a Yahweh, a Yeshua, a miles de intercesores que estamos aquí presentes en esta sala, a Ángela, a Pilar, a Clarita, que son los que nos distinguen igualmente. Nosotros somos una familia en Mashiach, otros pueblos, otros ministerios que oraron por nosotros, por mi casa, por mi hermana que estuvo en la UCI. Pero quien le corresponde esa obra es a Yahweh. Es a Yahweh. Y lo que hizo conmigo, puede tener su corazoncito, pero aquí yo sentía que hablaba, porque este mensaje se lo tengo que dar a Él. Busquen refugio inmediatamente en Yahweh, porque sea Él, sin importar desborde, esté al amparo mío, obedece y verás mi mano, con aguas desbordantes y ríos desbordantes. Elijan una conducta recta, intachable. Este mensaje se lo tengo para dárselo a mi hijo, porque esta palabra es para él. Perdónenme, mis hermanos, pero la obra es grande, la miel es mucha, los obreros son pocos. Y que esos poquiticos aquí o donde estemos. Esta semana me encontré con una vieja amiga de un ministerio donde estuve, perdónenme si me extiendo, pero ella me invitó a tomar un tinto y nos sentamos, oramos casi 2 horas en la cafetería, pero el Eterno me puso escuche, cantidad de cosas en su corazoncito. Y
vino con lo de Jorge. Y yo le decía, Padre, Hijo, gracias. Yo solo sé decirle que aquí estoy. Tú me diste una palabra. Quería salir mucho tiempo del lugar donde estaba, pero allí, yo en el segundo piso, mi hermana en el primero, ha despreciado mucho la palabra de Yahweh. Al Elohim vine. A Yahweh, al gran yo soy, al que le dio la oportunidad de salir de ese estado de coma, al cual la vimos mandar a por ustedes dirán, uy no, pero ¿quién le dije a mami, salgamos? Yahweh está dando una orden de salir, salgamos. El de abajo no quiso, el de lado no quiso, el de la derecha, el de la izquierda, el de frente, el de atrás, el entorno donde estábamos. Nacimos en esa casa, estuvimos en esa casa. Cuando ya no sientan el shofar, cuando no sientan el pandereteo de nuestras panderetas, cuando ya no sientan nuestras ganas, van a extrañar y van a sentir decir, uy, hacían falta en medio de todo. Mire, amados, yo soy decirle que se cumple esa palabra y dice que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Yo le dije a mi hijo, démosle gracias a Dios, porque ya preservó nuevamente tu vida. Cuando recién nació, venía moradito. Lo salvó de un cáncer del linfoma del cáncer. Se me olvida en este momento. Y ahora con esto. Mamá, pero eso ya eran mis ahorros y ya se fue a pérdida total. Pero no importa, no importa, no importa. Y hoy tengo esta palabra para la compasión. Que ese refugio inmediato, porque todo lo que está esperando ya es que usted. Su hermano ya partió. Ahora está usted. Y el Padre, a quien que lo formó en mi vientre, te está esperando con los brazos abiertos. A él. Yo anoche le decía, en medio de todo este bullaranga, en medio de todo lo que escuchaba anoche, le decía, Padre, solo yo te pido compasión por todas estas familias. Si tú me moviste de un lugar a este lugar, si tú permitiste que yo llegara a este lugar, apenas llevo 2 meses, usted me dijo, sal ya, Isaías 52, verso 10, 11 y 12, y salí, porque ya era el tiempo de salir. Pero sé que aquí donde usted nos ha puesto, a Yitzhak, mi hijo, a mi mamá, sierva Miriam y a esta servidora, sea así, sea con un alma que anhele y desee escuchar el amor y la bondad de Yahweh en medio de nosotros, como decía la amada Eva, con el servicio de ella de médico, que aunque ya siendo jubilada, pensionada, esto es hasta la eternidad. Glorificamos el nombre bendito de nuestro Elohim Yahweh Yeshua HaMashiach. Y doy gracias a Él por cada uno de la vida de ustedes y la nuestra, del siervo, que como le digo yo, a mi familia, y lo estoy grabando, pero yo le dije al Padre de grabar los audios, y los escuchamos, dice, ese varón es un poeta. El siervo Luis Ángel predica con mucha poetismo, y eso hace descender el don del Rúa en medio de esta sala, y Yahweh te guarde y te bendiga grandemente. Y en medio de estos aflicciones del corazón, en medio de nuestros quebrantos, arreglando todo para el chaval, comprando las cosas para el chaval, mami haciendo el alimento para el chaval. Pero como le decía yo a mami, que nuestras lágrimas no sean de dolor, sino solo de agradecimiento por la bondad
por la compasión, por prestarme la vida, aún el aliento, el soplo a Jorge Botero Ramírez. Shabbat Shalom. Un abrazo respetuoso para cada uno de ustedes. Muchas bendiciones. Muchas gracias, mi hermana, por todo lo expresado, de cómo el Rúa ha hablado a través de su persona, cómo el Rúa en su providencia le llevó a notar que el refugio inmediato es Él. Y lo que estábamos estudiando aquí en la palabra también, la confianza es el refugio inmediato. No media nada ni nadie antes que Él. Y el Rúa confirmando su palabra ante nosotros acerca de todo esto. Gracias, hermana, por ser ese puente y esas palabras que llegan a nuestra vida, y de la importancia de la gratitud y del tiempo de oración. Todo es lucha, buscar y estar atentos a lo que el Rúa nos esté hablando en esta mañana, confirmatoria para cada uno de los presentes, que la confianza es el refugio inmediato en mí. Y como tú dijiste, mi hermana, la gracia sobreabundará en tiempos malos. Es decir, en el peso de esa maldad, la gracia no es ahogada, sino que supera aún todo ello. Estemos confiados en las verdades que la palabra muestra. Gracias, mi hermana Mónica. Ahora sí, hermana Yanaris, adelante.